Hola a todos, un muy cordial y caluroso saludo. Continuando con los contenidos generados en medio de esta situación de aislamiento preventivo obligatorio, hoy queremos hablar con ustedes acerca del estrés. La situación por la que estamos pasando nos coloca en una disyuntiva. Podemos asumir la posición de ser pacientes, como la foto de la izquierda, o ser pacientes, como la foto de la derecha. Ser pacientes, como la foto de la izquierda, implica que aunque atravesemos por una situación que no es agradable, que no esperábamos y que a veces no sabemos cómo enfrentar, pues aún así podemos asumirla como una posibilidad para aprender, para desarrollarnos y ser mejores personas. Por el contrario, ser pacientes, como la foto de la derecha, implica dejarnos llevar por la preocupación, la angustia, el temor o la desesperanza. A veces tomar decisiones equivocadas, como no acatar las recomendaciones que nos hacen las autoridades y en muchas ocasiones ponernos en riesgo para nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En cualquiera de las dos opciones, la decisión es tuya. Algunas reacciones emocionales que pueden generarse en las personas frente a situaciones como las que estamos enfrentando pueden ir desde lo que se llama depresión o tristeza o desinterés o desmotivación o desesperanza. En algunos otros casos se asume con una actitud de preocupación o de frustración y sucumbimos ante la presión tan fuerte que puede generar esta circunstancia. En otros casos asumimos una posición de ansiedad o también conocida como temor o miedo, en donde sentimos una preocupación muy intensa por la manera en la cual se va a desarrollar este proceso y si nosotros vamos a tener o no las posibilidades de adaptarnos a ello. Dado que son algunas de las reacciones emocionales más comunes en estos momentos, hemos querido generar alternativas de afrontamiento para cada una de ellas y los videos que vienen van a hablarnos de cómo manejar la tristeza o cómo manejar el temor, pero en esta ocasión queremos enfocarnos en particular en aquello que llamamos estrés. En la época más reciente, la palabra estrés se ha convertido en parte fundamental de nuestro lenguaje cotidiano. Casi todas las personas la usamos a diario para referirnos a situaciones en las que nos sentimos preocupados, angustiados, a veces temerosos, agobiados o agotados. El término estrés tiene una connotación muy particular y podemos con ella hacer referencias a unos contextos específicos que hoy quisiera comentar con ánimo de clarificar un poquito más su uso. Cuando nosotros nos comportamos, fundamentalmente estamos en una interacción con el medio ambiente. Ofrecemos cosas, hacemos cosas, podríamos decir en cierto sentido, invertimos y esperamos una retribución de nuestro ambiente. Aunque más vale dar que recibir, como dicen los boxeadores, es claro que nuestra participación con los demás o con nuestro ambiente que nos rodea tiene que ver con un proceso constante de intercambio. En una relación de pareja, por ejemplo, se brinda afecto, se da cariño, protección, cuidado a la otra persona y se espera de la otra persona una retribución similar por lo que se está dando. Se asumen roles, como se ve en la fotografía. Bueno, esperemos que el rol masculino no sea solamente ver televisión y el femenino dedicarse al hogar, pero sí es claro que ambas partes deben vincularse haciendo partícipes de acciones que contribuyan al bienestar del otro en esa interacción que llamamos amor. Algo similar ocurre cuando trabajamos. Nosotros hacemos cosas para la generación de bienes y servicios que una empresa que comercia con esos bienes y servicios nos retribuye según las ganancias que tenga en un salario. En este caso llega el señor a pedir trabajo y el jefe le dice, nos queda un puesto de carpintero, haciendo la invitación a que él entre y construya, participe.
En ese caso, su aporte será la construcción de la silla y su retribución será el trabajo. Más adelante será el salario si es vinculado a la empresa. Igual ocurre cuando estudiamos. Nosotros realizamos una serie de actividades para que aquellos con quienes interactuamos, en particular los maestros, manifiesten unos procesos en donde nos den a nosotros evidencia de nuestro proceso de aprendizaje y contribuyan a que nosotros nos desarrollemos y crezcamos como personas a través del estudio. Hacemos evaluaciones, por ejemplo, y según nuestro nivel de compromiso y de estudio, también así recibiremos una retribución que en este caso será una nota. En toda interacción humana en la que participamos, siempre el ambiente nos demanda algo para obtener aquello que nosotros esperamos de él. Y la esencia fundamental de la salud psicológica, mental y emocional de una persona va precisamente en el equilibrio entre aquello que la persona quiere, para lo cual el ambiente le realiza unas demandas, y la capacidad que tiene esa persona para hacer las cosas que el ambiente le está demandando y así obtener aquello que quiere con esta interacción. Puede ocurrir entonces en algunas situaciones que las demandas que el ambiente nos hace para obtener lo que queremos son bastante sencillas, son bajas con respecto a nuestro nivel de tiempo, de recursos o de habilidades. Y en ese caso, cuando hay esa subdemanda, podemos enfrentarnos a situaciones que no sean motivantes, a situaciones que nos aburran o no nos generen la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Así como vemos a este señor en su oficina, en donde sus horas de trabajo son bastante relajadas, bastante tranquilas, y eso se da en muchas ocasiones cuando las exigencias que nos están haciendo, pues son bastante cortas o limitadas con respecto a la capacidad que tenemos. Pero en otras ocasiones, las demandas ambientales suelen ser muy altas y entonces nos sentimos sobreexigidos con respecto a nuestras capacidades reales. Es aquello en lo cual sentimos que no podemos dar abasto para enfrentar lo que se nos está demandando, bien sea por falta de tiempo, por falta de energía, o que no tenemos desarrolladas suficientemente nuestras capacidades para afrontar adecuadamente las exigencias. Nos vemos sobrecargados, nos sentimos angustiados, preocupados, en otras palabras, estresados. Hans Seil, el médico que estamos viendo en la imagen, fue la primera persona que acuñó la palabra estrés para referirse a estos desequilibrios entre las exigencias ambientales y las capacidades del individuo, en el sentido de una sobredemanda para el sujeto por parte de su ambiente. Hans Seil estaba investigando la posibilidad de la existencia de una hormona sexual no descubierta aún en los mamíferos. Para ello sometía a unos ratoncitos a unos tratamientos en los cuales les inyectaba una sustancia esperando que la presunta hormona no descubierta se manifestara. En realidad, después de muchos años de investigación, no logró encontrar la dichosa hormona y sin embargo, lo que notó fue que los ratoncitos que había sometido a su tratamiento con constantes inyecciones, cambios en los hábitos de sueño, de alimentación, comenzaban a mostrar un patrón de comportamiento muy similar, en donde se veían que no les interesaban tanto los juegos, poco comían, no tenían un ritmo de sueño adecuado y estaban más irritables que de costumbre. Terminada la investigación, Hans Seil se dedicó al apoyo a pacientes con enfermedades terminales y se dio cuenta que las personas que durante mucho tiempo habían pasado por tratamientos médicos tendían a desarrollar un patrón de comportamiento similar al que había detectado en los ratoncitos anteriormente. Eran personas irritables, eran personas agotadas, eran personas cansadas, frustradas, que se sentían mal por tantos años de someterse a situaciones tan extremas. Y acuñó de la física el término strain para referirse a tensión, que es lo que significa el término original strain, a la presión constante que se ejerce sobre un cuerpo
por parte de las fuerzas externas. En este caso, la tensión que tiene la cuerda a la que está sometida por la bola de hierro y el estar pegada al brazo mecánico que la sostiene. Esa tensión constante genera unas formas particulares de interacción en la física, y a los seres humanos el estar constantemente sometidos a tensiones fuertes genera patrones de comportamiento similares. Cabe resaltar como término curioso que en su autobiografía Hans Seil manifiesta que él no sabía hablar muy bien inglés y en lugar de decir strain, lo que decía era stress. Y de allí se acogió y se generalizó el término, que aunque algunos le insistieron más adelante para que corrigiera y usara el concepto original, Hans Seil prefirió mantenerlo y popularizarlo en ese sentido. Ante las demandas que tenemos del medio, podemos enfrentar algunas en las cuales se requiere una inversión alta que supera nuestras capacidades de tiempo, de habilidad o de energía. Cuando nos enfrentamos a esos ambientes, se genera inicialmente una alarma en el individuo y se pone a disposición de la interacción todos los recursos de los que el sujeto dispone. En ese caso, comienza a caer en una fase de resistencia en la cual se mantiene el equilibrio entre lo que nos están exigiendo y lo que nosotros damos. Sin embargo, como estamos dando muchos más recursos de los que disponemos habitualmente, se va a generar una supercompensación que con el tiempo nos va a llevar a un decaimiento, a un agotamiento y al daño en la interacción, porque no podremos continuarla indefinidamente. En ese sentido, podemos hablar que el estrés es una situación que se nos genera cuando las demandas del ambiente para obtener algo que esperamos de una interacción superan nuestras capacidades. Fíjense que no toda presión es mala, no toda presión es negativa, no toda demanda del ambiente nos genera estrés. De hecho, se ha acuñado en la psicología clínica y de la salud la palabra eustrés, que hace referencia a un estrés bueno. Cuando nosotros nos ponemos retos, cuando enfrentamos desafíos, cuando nos ponemos metas, se genera en nosotros energía, vitalidad, ganas de trabajar, nuestros pensamientos y nuestras acciones se ponen en pro de esa meta y nos sentimos motivados. En ese sentido, las demandas y cierta presión ambiental es positiva. Pero cuando esa presión se desborda y va más allá de lo que nosotros podemos hacer, el efecto es negativo, porque en ese caso lo que percibimos es una amenaza y poco a poco vemos mermada nuestra energía y nuestras capacidades, con serias alteraciones para nuestro desempeño, para nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida en general. Algunas reacciones o síntomas o indicadores que nos pueden llevar a pensar que estamos bajo esta condición de estrés o de sobreexigencia frente al medio ambiente podrían ser, en primer lugar, la irritabilidad. Sentimos rabia, sentimos enojo, ira y reaccionamos agresivamente contra nuestros seres queridos, como este gatico al cual el terapeuta le informa que está obsesionado con la venganza. Y la verdad, encontramos que muchas veces estamos todo el tiempo siendo agresivos, aún con nuestros seres queridos, como las papitas en el meme, que como están tan cerca en el horno, pues se viven pegando. Hay que hablarles y hacerlas entrar en razón. La violencia solo genera más violencia. Y sí, es verdad que en ocasiones, y particularmente en situaciones como este confinamiento, podemos enojarnos y frustrarnos por no saber cómo afrontar la situación y nos desquitamos con los seres queridos. De allí que los índices de violencia intrafamiliar hayan aumentado durante esta época. También en ocasiones nos sentimos frustrados o desilusionados de nosotros mismos. En muchas ocasiones, después de terminar las actividades diarias, y no solo en estas épocas,
Nos puede ocurrir que llegamos a descansar y en la calma y tranquilidad de la noche en nuestro cuarto, poder sentir la preocupación y la angustia de que algo nos faltó por hacer. Es una sensación horrible. Uno revisa y se da cuenta que todo lo que se había propuesto lo sacó adelante, que hizo las cosas bien hechas, pero aún así tiene la sensación profunda en el alma de que no es suficiente, de que algo falta y vive constantemente desilusionado y frustrado. O nos pasa como el niño del cuento de García Márquez, de 5 añitos, que pierde a su mamá entre la muchedumbre de la feria, se acerca a un agente de policía y le pregunta, ¿no ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Uno de los síntomas parece ser también la pérdida de identidad. Uno en realidad no sabe quién es, no sabe qué cosas buenas tiene, qué cosas puede aportar a su grupo social, en su trabajo, en su estudio. Se siente uno inútil, frustrado, triste e incapaz de enfrentar las diversas situaciones que pueden presentarse. O también no hacemos las cosas incluso más sencillas que enfrentamos a diario. Como dice el meme, el cerebro es genial, funciona las 24 horas del día, 365 días del año, pero resulta que un día una puerta sencilla que nos dice tira nos genera la reacción de empujar. Y es porque, aunque podamos hacer cosas muy complejas, resolver problemas bien fuertes y bien grandes y bien difíciles, ante las cositas más sencillas parecemos incapaces. Se nos olvida dónde dejamos los utensilios con los que a diario interactuamos. Perdemos de nuestra memoria las fechas, los días, las horas, los eventos más sencillos, las circunstancias más particulares, los nombres de las personas con las que convivimos. Y en muchas ocasiones puede no ser descuido, sino señal de que estamos enfrentando una sobreexigencia. Pero quizás la más preocupante de todas son las afecciones físicas que podemos enfrentar bajo condiciones de estrés. La principal causa de muerte en Colombia y una de las principales del mundo son los problemas circulatorios, las enfermedades cardíacas o los accidentes cerebrovasculares. Y muchos de ellos se producen bajo condiciones de un estrés muy intenso y crónico. Cuando se nos presentan las sobreexigencias del ambiente, la reacción inicial es mirar cómo enfrentarlas. El corazón late más fuerte, se irriga más sangre a los músculos, los mecanismos atencionales aumentan su potencia para percibir con mayor claridad los detalles que nos rodean, tenemos más fuerza y más energía. Sin embargo, esa activación, que como habíamos mencionado puede ser buena en un inicio, no se puede mantener por mucho tiempo. Imagínense ustedes que estamos corriendo una maratón de 42 kilómetros, o bueno, apenas 10 kilómetros, media maratón. Si nosotros tomamos como modelo a Usain Bolt, campeón olímpico de los 100 metros planos, de los 200 metros planos, quizás el hombre más veloz del mundo en su momento, vamos a ver que él arrancaba corriendo con toda, pero porque las carreras eran muy cortas. Sí tenía mucha potencia, la activación de su cuerpo le daba para enfrentar como el mejor esas pruebas, pero ese ritmo no se puede mantener por tiempos prolongados. O el corazón se le estalla o la respiración se le corta y puede tener afectaciones muy profundas. Igual nos ocurre a nosotros. Los niveles de energía intensa, de activación muy fuerte, son muy importantes para ciertos momentos, pero no se pueden mantener para siempre. Y si constantemente mantenemos ritmos elevados de interacción, nos exponemos a ser uno más en la estadística de fallecimientos por esta causa en nuestro país. Se dice que las enfermedades cardíacas tienen más o menos el triple de posibilidades de ser la causa de muerte de los colombianos que las muertes, por ejemplo, por accidentes o las muertes por homicidios. En este sentido, es uno de los elementos más preocupantes para la salud pública y una de las situaciones a las que tenemos que realmente prestarles atención si queremos mejorar nuestra calidad de vida.
algunas recomendaciones sencillas que pueden ayudarnos para manejar adecuadamente un poquito estas situaciones emocionales que nos generan las circunstancias actuales. En primer lugar, hagamos un alto en el camino. Yo creo firmemente que el mensaje de Dios, de la vida, de la naturaleza, llámelo como usted quiera, en esta época es: pare, espérese un momento, deténgase en esa carrera que usted lleva de actividades, de presiones, de angustias diarias, y piense, por favor, si ese camino que está siguiendo lo lleva hacia donde usted quiere o anhela. Yo, en lo personal, queridos amigos y amigas, no quiero ser el primero en una carrera hacia el cementerio. Y realmente a veces nos metemos en tantas actividades y en tantas cosas que en realidad no tienen ninguna esencia o fundamento, y que lo que está haciendo es llevarnos descontroladamente a perder nuestra calidad de vida y nuestro sentido de ser. En ocasiones nos ocurre como Alfredi, que pasó tanto tiempo persiguiendo a otros en sus sueños que olvidó perseguir los suyos propios. Nos ocurre como en la película, que nos metemos en actividades que odiamos para comprar cosas que no necesitamos e impresionar a personas a las cuales no les importamos. En realidad, cuando nosotros nos ponemos a analizar, muchas veces podemos encontrar que gran parte de las cosas que hacemos es porque son exigencias que los otros nos imponen, a las que queremos dar respuesta porque pensamos que nuestro valor propio depende de lo que otros digan. Como la cuarta ley de Newton: mientras más desarreglado salgas de casa, más conocidos te vas a encontrar. Y de verdad hay gente que no puede dormir, pensando en qué pensarán los otros de ellos, cómo los verán, si serán importantes para los demás o no. El genio humorístico Chespirito en alguna ocasión comentaba que le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, y él contestó muy sinceramente que no sabía. Él dijo: no tengo idea de por qué la gente nos ve o le gustan nuestros programas, pero sí sé cuál es la clave del fracaso, y consiste en tratar de tener contento a todo el mundo. Tomemos un momento para pensar, ¿realmente qué es lo que vale la pena? ¿Lo que los otros digan? ¿Lo que los otros piensen? ¿Lo que los otros crean que tenemos que hacer para ser importantes o valiosos? Y si es así, podemos considerar realmente para nosotros qué es lo más importante, definirlo y dedicarnos plenamente a ello para tener una vida más feliz. Es importante priorizar, es importante decir no a aquellas cosas que realmente no contribuyen a nuestro sentido de vida. Nuestros recursos de tiempo, de energía, de capacidades son limitados, y en ese sentido no vale la pena desperdiciarlos en aquello que no sea lo más importante. Establezcamos aquello que realmente vale la pena para nosotros y dediquémonos a trabajar para conseguirlo. Pero nos toca cambiar un poquito esa mentalidad que hemos tenido muchos años, que llamamos colombiana, de dejar todo para lo último. Eso sí que genera estrés, porque en realidad las metas que valen la pena a largo plazo se logran con pequeños esfuerzos diarios. Muchos son los casos que podemos encontrar de personas que han llegado a ser multimillonarias, ahorrando pequeñas cantidades de dinero diarias, pero constantes, a través de muchos años. Piensen en que si vamos al gimnasio una vez al mes a hacer 12 horas de ejercicio para ponernos al día, vamos a terminar adoloridos, mal, y no nos va a hacer provecho. ¿Qué diferencia sería si tomamos, por ejemplo, 15 o 20 minuticos diarios, pero constantes? Es importante sacar el tiempo para planear, pero también es importante entender que los esfuerzos pequeñitos son los que nos llevan a los grandes éxitos. En Francia se descubrió que había aumentado el índice de obesidad infantil. Para contrarrestarlo, se decidió en París implementar dos medidas muy sencillas. La primera es
que todas las sobremesas de los alimentos que tomaban los niños se convirtieron en agua. Es decir, eliminaron las bebidas azucaradas de la dieta a los niños. Y en segundo lugar, todos los días, junto con sus padres, los niños debían dar un paseo caminando a buen ritmo durante más o menos 30 o 40 minutos. Con esas dos medidas lograron disminuir en menos de un año el 70% la obesidad infantil. Y esto nos muestra que los grandes logros se hacen es con esfuerzos pequeñitos, pero constantes y diarios. A veces las exigencias que nosotros pensamos que están en el ambiente vienen en realidad de nosotros mismos. Yo he escuchado muchas veces una frase que dice: las oportunidades perdidas jamás regresan. Y eso en muchas ocasiones se dice para generar culpabilidad y sentimientos negativos en las personas. Pero yo lo que he encontrado en mi vida es todo lo contrario. Muchas veces en mi vida académica, laboral y personal he encontrado que siempre hay una segunda oportunidad, que en este mundo tenemos el derecho de equivocarnos, que aprender es cometer errores y levantarse, y que todos los días hay el espacio para volverlo a intentar. Entonces, que esa presión y que esa demanda excesiva no venga de nosotros mismos. Hay que tomárnosla con calma. Una vez un sabio chino dijo: solo cuando un mosquito se posa en tus testículos, te das cuenta que no todo en la vida se soluciona con violencia. Porque muchas veces esas agresiones desmedidas que hacemos contra los demás terminan devolviéndose contra nosotros mismos. Y qué dolor, porque el daño es bastante fuerte. Entonces, para resumir, hagamos un alto en el camino. Pensemos para dónde vamos. Realmente, ¿qué es lo más importante y lo más valioso para nosotros? ¿Con qué recursos nos contamos para poder lograr lo que queremos y anhelamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es aquello que de verdad es importante? Y vamos a trabajar para eso, a ponernos metas y a realizar acciones diarias para llevarlas a cabo. Y lo que no sea prioridad, vamos a decirle que no. Vamos a dejarlo a un lado y a quitarnos de encima tantas cargas que tanto nos afectan. Vamos a trabajar, pero poco a poco. Que no sea todo el día estudiando, todo el día trabajando, todo el día haciendo cosas que supuestamente son para nuestro bien. También saquemos espacio para disfrutar y compartir con nuestros seres queridos y sacarle así el mejor jugo a esta época, sin estresarnos, sin angustiarnos, ajustando las demandas a nuestros recursos y trabajando así motivados para lograr desarrollarnos cada vez mejor. A veces la segunda oportunidad te la tienes que dar a ti mismo, no a otra persona. Y piensa si realmente tiene sentido tanta exigencia, tanta sobredemanda, y no vale la pena más bien dejar a un lado aquello que no sea importante y dedicarnos a ser felices. Estamos ante la disyuntiva: ser pacientes y afrontar, a veces con resignación, pero poniendo la mejor actitud y el mejor empeño para sacar algo positivo de esto, o ser pacientes, seguir en esa carrera sin sentido, en esa sobreexigencia, en esa sobredemanda desmedida, para poder resultar siendo los primeros en una carrera que nos va a llevar a donde no queremos. En cualquiera de las dos situaciones, la decisión está en tus manos.